Hola, hola Virgo, bienvenido. Felicidades a mis Virgos cumpleañeros. Vamos a ver qué mensaje quieren entregarte en este momento tus ángeles, arcángeles, maestros espirituales, guías. Esos son maestros ascendidos, ancestros que te acompañan cada día y que estarán contigo a lo largo de toda tu vida. Recuerda que solo soy la mensajera, por tanto, si sientes que hay algo que no va con tu situación, no pasa nada. Es imposible que resuene toda la lectura con tu situación, pero sí con seguridad hay un pequeño mensaje, aunque sea para ti en esta lectura. Puedes combinarlo con tu signo ascendente, Venus o lunar. Recuerda que eres un diamante que se está puliendo con cada experiencia, con cada palabra o frase con la que conecta. Te pido que tomes esta lectura como solamente esa energía que te puede ayudar a ver algo que antes no habías visto, ¿vale? O el recordatorio de que hay un gran poder, hay una brújula interior dentro de ti muy poderosa, que estas lecturas no son sentencia, pero que sí pueden transformarse en poderosos decretos que te ayuden a conectar con tu fuente creadora y lograr aquellas cosas que quieres, ¿verdad? Vamos a ver. Virgo, bueno, esta carta se ha volteado y te dice, la vida en pareja en los nuevos tiempos ahora es posible y eres único. Vive de forma loca con valentía y disfrutando de todo tu ser. Y recuerdo que esta carta le salió a Leo y esta carta le salió a Géminis o a Cáncer, por si tienes alguno de estos signos en tu carta natal. Dos mensajes muy poderosos, muy positivos, que te invitan a conectar con tu autenticidad, a abrirte nuevamente al amor, a vivir de forma valiente, disfrutando de todo tu ser. Y si tú habías creado que el amor en estos tiempos no es posible, te están diciendo que sí es posible. Que ya no más justificaciones para tener el amor de lejitos. Veo muchos Virgos que se pueden estar comprometiendo o encontrando el amor de su vida. Virgo, ¿qué mensaje hay para Virgo? Virgo. Dicen, sin más enredos, sin más obstáculos, sin más dudas. Virgo. Siento la energía como de un niño que tiene curiosidad y que está frente a algo desconocido y tiene su poquito de temor, pero a la vez tiene curiosidad. Es algo así. Quiero, pero a la vez me da miedo porque no sé lo que viene. Es una energía muy bonita. Vamos a ver. Ahí está. 4 de bastos. Bueno, te dije que te ibas a comprometer o que ibas a encontrar pareja. Ahí está. La carta del 4 de bastos en la base y haz de espadas, una comunicación. Fíjate, mira, tengo que llegar hasta aquí atrás porque es necesario. Virgo ha pasado por una serie de acontecimientos que le han ayudado a depurar un ciclo de karma que debía ser limpiado. Ese ciclo de traiciones, conectar con las personas no adecuadas, escasez de dinero, es un ciclo que se termina, pero no se termina por azar, se termina porque ya se ha aprendido y aclarado todo lo que tiene que ser aprendido y aclarado. Para que puedas volar, hay que quitarte primero la ramita donde estabas apoyado. Hace poco leí esta historia acerca de un águila que no lograban que consiguiera volar, hasta que vino una persona y le cortó la rama donde estaba. Y el águila empezó a volar. Claro, no había
tenido la obligación prácticamente de volar porque estaba muy cómoda, ahí donde estaba sobre su ramita. Y algo parecido siento que hicieron contigo. Tú estabas pasando por una etapa negativa, sí, de dolor, traición, decepción, falta de dinero, carencia, abandono. Bueno, llévalo tú a tu situación. Y de alguna manera te liberaste de un karma. Lo pasaste, eh, sacaste ese examen con honores y ahora entonces puedes disfrutar de una unión armoniosa. Alma, llama gemela. No quiero entrar no me gusta entrar porque eso implicaría otro debate y, y el objetivo es, y siempre lo trato de resumir así, es una persona que está en tu vida por destino, pero para quedarse, porque para mí todas las personas están en nuestra vida por destino, por alguna razón. Virgo, hice una pausa ahora un momento en el vídeo porque hablándote se apagó la velita. Y no me gusta dejar que la lectura transcurra sin la velita, pero a la vez, al ver que se terminaba una y que era necesario encender otra, lo sentí como una señal de confirmación para lo que te estaba diciendo. Esa velita que ya estaba acabándose, que ya no te podía ofrecer nada más, era ese tiempo que tú viviste que venía por un ciclo kármico, el karma. Mira, ahí está. Quiero que observes esa carta. Cómo ya se termina y se abre los brazos para recibir algo diferente. ¿Para qué? Para que se abra un nuevo capítulo. El 4 de bastos habla de celebración, de compromiso, de dos personas que se ponen de acuerdo para irse a vivir juntos, matrimonio, casarse, irse a vivir juntos aunque no firmen un papel para una casa. También la compra de una casa, el cambio de vida económico. Y el 1111, que puede ser un número que tú estés viendo en estos últimos días con frecuencia. Ahí está. Y es la carta que aparece como ¿de dónde vienes? Y la carta de la justicia nuevamente habla de karmas que se terminan. En este caso siento que el universo está interviniendo porque el tiempo que tú pasaste limpiando, purificando tu camino, concluyó. Todo se ha puesto en orden. El caos se vivió y ahora viene el orden. Vienen las bendiciones. Viene nuevamente esa espada y me muestran al arcángel Rafael, muy presente en tu lectura, con esa espada en mano, trayendo orden, protección y luz a tu vida. ¿Vale? ¿Hay algo que has estado esperando? Ay, ay, ay. Y que a nivel económico te van a estar entregando y tú celebrando. Sí, señor. Ok. No solamente en el aspecto amoroso yo veo las cosas alineadas para ti. También lo veo a nivel económico. Recuerda que entre esas cosas con las que estaba cerrando un ciclo kármico estaba el 5 de oros que habla de carencia, habla de falta de dinero, de pobreza, de no tener ni para llegar a fin de mes. Y aquí está el gran regalo. Eso que tú tanto has estado esperando, eso por lo que ya tú trabajaste y estás ahí esperando que llegue y sientes que ya diste lo que te correspondía, por fin te llega. 3 de pentáculos, pero a la vez te va a permitir hacer otras cosas, por ejemplo, nuevos estudios, hacer otras cosas que tú quieres que te encaminan hacia más celebración, hacia más alegría, hacia más triunfo. Virgo, con las cartas que están saliendo, me atrevo a decirte que tu vida económica va a estar dando un giro
de 180 grados. Tu vida amorosa puede que también se empiece a alinear, pero aquí la prioridad está en el dinero, en la economía, en el tú encontrar tu realización personal y económica. Que elevando tu vibración y que entre cosa y cosa aparezca el amor también, sí, sí. Pero el enfoque de esta lectura es en el dinero. Si tú has estado esperando por algunos documentos que han estado trabados, ahí parados, esperando tú a que llegue y no llegue, y que llegue y no llegue, te llegan. Si llevas tiempo esperando, porque el 7 de Pentáculos habla de espera, de decir, bueno, ¿para cuándo? Y me dicen que llega, pero ¿cuándo llegan? Dice, hay algo mucho mejor esperando. Lo que tú estás esperando te va a venir multiplicado. Esto viene multiplicado. Te dicen, calma, paciencia, que esto te viene multiplicado. Y vas a poder crear entonces nuevos proyectos, nuevos planes. Vas a tener que darle un cambio a lo que tú creías, porque lo que te viene es mucho más grande de lo que tú creías. Y te veo celebrando, te veo disfrutando, te veo saliendo, socializando, después de un tiempo de preferir quedarte en la casa. Y no es que no quieras tu momento, tu espacio para ti solito. Es que vas a pasar momentos con otras personas. Ahí puede que conozcas también esa personita especial, ¿vale? Pero ahí es donde también vas a sentir que otros ven lo auténtico que eres. Y por eso te dicen, eres único, vive de forma loca, con valentía y disfrutando de todo tu ser. Es que tus cartas están hablando mucho. Y me habla esta, pero después me habla esta. Esta lectura es una locura. Yo feliz también porque yo también soy Virgo, por supuesto. Si tú estás queriendo comprarte una casa, estás esperando por una firma, por un resultado para comprarte una casa, ahí está. Ahí está. Tu vida se está poniendo en orden. Así que, mi querido Virgo, vas a tener muchas más razones para celebrar. Más allá de tu cumpleaños, vas a tener muchas más razones para celebrar, ¿vale? Y no permitas, porque no me sale una carta negativa, solamente esta de la espera, no permitas que las cosas se den en tiempo divino y no en el tiempo de nosotros, que por supuesto se demora un poco más. No permitas que esto te haga entrar en algún pensamiento pesimista, porque viene algo grande para ti, algo grande. Entonces mantén el optimismo, mantén la fe. Tienes un guía espiritual que está muy cerquita de ti, un guía espiritual, y siento un ancestro también, que está muy cerquita de ti, pero te observa en el momento en el que tú estás escribiendo, planificando, haciendo algo. Está ahí observándote. Incluso mucha de la inspiración que tú puedas recibir puede estar viniendo de ahí. Es un ser que no es de este plano, ¿vale? Igual lo puedes sentir en algún animalito, alguna mascota que tengas cerca tuyo, ¿vale? Wow. Vamos a ver. Bueno, vamos a poner esta por aquí. Vamos a empezar a leer. Empiezo por aquí. Cuando ahorras sistemáticamente para el futuro, lo estás protegiendo. Le haces un gran favor a tu futuro, al futuro yo, al ahorrar dinero con regularidad. Forma parte del cuidado de ti mismo y es una vía para sentirte seguro mientras te centras en tu propósito vital. Yo siento que esto a Virgo no le es difícil, porque Virgo sabe gestionar muy bien sus finanzas. Pasar tiempo en contacto con la naturaleza te traslada a una vibración superior y te recuerda la infinita abundancia de Dios.
Sale y disfruta de un paseo, ve a caminar con tu mascota, medita bajo un árbol, arregla el jardín, siéntate bajo las estrellas o haz alguna otra actividad que te conecte con la amplitud sin límites. Virgo, tú necesitas la naturaleza, tú eres signo de tierra, a todos les viene bien, pero a ti te viene espectacular. Recuerda que te dije que iba a venir una que es increíble, que ibas a tener como alguna inspiración. Dice, arriésgate siguiendo la orientación divina. Todos los cambios positivos y las empresas prósperas conllevan cierto grado de riesgo y tú estás preparado para seguir la orientación divina por nuevos territorios. Cuando renuncies a todo aquello que te resulta cómodo y familiar, pero que ya no es adecuado para ti, deja sitio a oportunidades nuevas y más provechosas. Tú has dejado ese ciclo anterior renunciando a todo eso y estás dejando sitio a nuevas oportunidades, nuevas ideas, además de nuevas, más provechosas. Y evita las distracciones. Tu propósito vital y otras prioridades necesitan tu total atención, por lo que es hora de que te responsabilices de tu horario y de tu entorno laboral, apagando todos los dispositivos electrónicos e impidiendo que nada ni nadie te distraiga de lo que es realmente importante. Tú sabes cuáles son estas distracciones y tienes el poder de evitarlas de manera responsable. Wow. Y dice, nuevos hábitos, nueva vida. Vale. Vamos a leer primero este que se quedó abajo. Y dice, viva un maravilloso momento de sanación y transformación positiva. Cuida la vida en cada instante, concentrándote en tus sueños. Preserva la pureza de tu mirada y atraerás el éxito. Todo aquello con lo que siempre soñaste, incluso el deseo más inaccesible, está a punto de manifestarse. ¡Wow! Confianza. Estás observando la situación desde el punto de vista únicamente material, y esto te impide tener una visión de conjunto y ver las bendiciones que van unidas a este acontecimiento. Imagino que estén hablando de ese tiempo de espera, de lo que tú estás enfocándote, que no estás viendo, pero que lleva ciertas bendiciones ahí incluidas también en esto. Nosotros, tus ángeles, te pedimos que nos tengas confianza, porque todo va a resolverse de la mejor manera posible. Aparta tu miedo y tu aprensión y deja que la energía de sanación divina se expanda dentro de ti. Confía en la sanación que se manifestará de una manera que jamás habrías imaginado. Virgo, no teniendo nada más que decir que estas maravillosas palabras, estos mensajes de los ángeles, espero haberte ayudado de alguna manera y no te desesperes. Hay un refrán que yo escuchaba desde niña, tipo poesía, algo así, que decía, el que espera, desespera. El que no espera, no alcanza. Pero es mejor esperar que perder las esperanzas. Así que mi querido Virgo, no pierdas la esperanza porque algo grande está por suceder. Bendiciones.